Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Karen Paola Bueno, estudiante del pregrado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad del Quindío. Hoy quiero hablarles sobre un experimento que me llamó mucho la atención, que es el experimento de la cárcel de Stanford. Era el año de 1971, en la Universidad de Stanford, un profesor llamado Philip Zimbardo, un psicólogo social bastante famoso, se pregunta algo que puede sonar súper fácil de responder, pero pues que sus respuestas, valga la redundancia, son súper complejas. En este caso se pregunta, ¿qué pesa más en nuestro comportamiento? ¿Una personalidad o la situación en la que nos encontramos? O sea, ¿somos malos porque somos malos o nos volvemos malos porque estamos en un lugar que nos hace actuar de esa manera? Para responder a todo esto, se le ocurre la idea de realizar un estudio psicológico donde deciden recrear una cárcel en el sótano de la Universidad de Psicología, en la Facultad de Psicología, y para esto reclutan estudiantes voluntarios, varones, sanos, psicológicamente estables y de clase media, que responden a un anuncio publicado en un periódico y donde les ofrecen $15 al día, aproximadamente unos $119 hoy, que se oscila más o menos en 464.000 pesos colombianos. Es una suma considerable pues para ser estudiantes, y les dicen que es para participar sobre un experimento o un estudio sobre la vida en prisión. 70 personas, 70 candidatos se postulan, de los cuales solamente fueron escogidos 24, donde se supone que eran como los más sanos psicológicamente, de los cuales los 24 los dividen en dos grupos que se van a distribuir o se distribuyen por medio del juego de cara o sello. Se distribuyeron los dos grupos, es decir, la mitad, 12 entre guardias de seguridad y 12 para ser prisioneros, los cuales ninguno sabía qué papel era el que iba a desempeñar hasta el momento en el que se iniciaba como tal el experimento. Se distribuyeron los dos grupos, es decir, la mitad. A los prisioneros, las personas que quedaron como prisioneros, los arrestan de verdad, es decir, estaban en sus casas, en su vida cotidiana, y llegan policías que actúan realmente como si fuese un arresto real. Los desnudan, los despojan de todas sus pertenencias, los meten en una celda improvisada y se les quita como tal su identidad. Se les da un uniforme de prisionero y un número específico para cada uno, en el cual pues se identifica su identidad. Se les pone una red en la cabeza para despersonalizarlos aún más. Para los guardias, a los prisioneros, las personas que quedaron como prisioneros, los arrestan de verdad, es decir, estaban en sus casas, ¿no? Se les entregan uniformes, se les dan gafas de sol para que no tengan contacto visual con los prisioneros, y, y así evitar pues una empatía como tal con ellos y un garrote como símbolo de autoridad. La idea de Philip era que el experimento durara 2 semanas, pero lastimosamente pues no. Se les entregan uniformes, se les dan gafas de sol de control, la situación se salió de control, y en cuestión de días ya los guardias, que eran voluntarios normales, empezaron a mostrar comportamientos agresivos, autoritarios, humillantes, incluso crueles, con lo de control, la situación se salió de control. Prisioneros. Los comportamientos de los guardias fueron tan crueles y humillantes que incluso empezaron a hacerles a los prisioneros a que lavaran los baños con las manos directamente, a dormir en el suelo, les empezaron a quitar la comida, a tratarlos de una forma tan denigrante, eh, que con todo esto pues se supone que Philip era el superintendente de la cárcel, el cual tendría que haber tenido orden y haber frenado todas esas situaciones, lo cual nunca pasó. Entonces dicen que él mismo como que se metió también en el papel, que simplemente omitió todos estos canales o todas estas banderas rojas que se veía venir y durante toda esta situación. Los prisioneros, por su parte, empezaron a mostrar signos de estrés extremo, de ansiedad, de depresión. Algunos se rebelaron al principio, lo cual los guardias reprimieron con mucha más fuerza, incrementaron como su autoridad frente a ellos, los separaron, los grupos que se supone que eran unos buenos y otros malos, mm, para que se volvieran un poco más pasivos y casi apáticos. Tan mal se pusieron algunos prisioneros que tuvieron que ser liberados antes de tiempo por temas de crisis nerviosas. Lo más importante de todo esto es ver cómo se desdibujaron las líneas que inicialmente se tenían, pues todos estos eran estudiantes, como nosotros, como cualquier otros, y ellos empezaron a actuar realmente como si estuvieran en una cárcel. Y los prisioneros, que también estudiantes, empezaron a sentirse como si verdaderamente estuvieran presos. Ahora, bueno, quiero hablar de lo que se cumplió y de lo que no se cumplió. Las cosas que sí se cumplieron del experimento, em, demostró pues de una forma contundente las situaciones sociales, especialmente aquellas que implican el poder, la despersonalización, que pueden influir enormemente en el comportamiento humano. Incluso
en personas que se consideran normales y éticas, la gente se adaptó tanto a sus roles y a la manera, a su rol de desempeño que sorprendió a todos, incluso al propio Philip, como les comentaba. Los guardias se volvieron tan autoritarios y los prisioneros sumisos que la situación era más fuerte que sus personalidades individuales. Incluso el uso de uniformes, el uso de utilizar números en lugar de sus nombres, el utilizar las gafas de sol en los guardias de seguridad, todo contribuyó a deshumanizar a los prisioneros. Al quitarles su individualidad, se hizo más fácil para los guardias tratarlos como objetos y no como personas. Eso es algo que vemos pues, en muchos casos, en muchos conflictos y situaciones de abuso a lo largo de la historia. Philip mismo, al meterse en su rol de superintendente, se volvió incluso parte del problema, pues vio cosas que estaban mal, pero simplemente no intervino, no realizó ninguna acción para suprimir todos estos malos actos que estaban cometiendo con los estudiantes, en este caso pues con los prisioneros. Esto nos muestra que a veces incluso las personas en posiciones de autoridad pueden ser cómplices por omisión de las situaciones, especialmente cuando se dejan llevar por dinámicas de la misma situación. Que no se cumplió del experimento. No se cumplió, pues claramente el tiempo, se suponía que eran 2 semanas, en los cuales solamente se tuvo que acabar el experimento a los 6 días debido a la gravedad de lo que estaba sucediendo. El experimento ha sido influyente, pero también ha recibido muchísimas críticas. Algunos dicen que Philip influyó demasiado en los guardias de seguridad para que actuaran de cierta forma, eh, que no fue tan espontáneo como se supone o como se presenta. Otra cuestión es la ética del experimento, pues era correcto someter a los participantes a tal estrés y a tal humillaciones. ¿Se les informó adecuadamente de los riesgos en los que estaban expuestos? Yo creería que no. Bueno, de todo esto que nos deja enseñanza, básicamente nos muestra que todos, absolutamente todos, podemos ser influenciados por el entorno en que nos encontramos o por los roles que nosotros podemos desempeñar. Mm, no es una excusa para el mal comportamiento, pero pues sí nos invita a ser más conscientes de las situaciones en las que nos encontramos, a cuestionar la autoridad cuando algo no está bien y a recordar siempre la humanidad de nuestros compañeros o del otro ser. El experimento de la cárcel de Stanford es un recordatorio súper poderoso de lo frágil que puede ser nuestra conducta y de lo importante que es la empatía y la reflexión crítica. Nos obliga a preguntarnos en qué situaciones yo podría cambiar y cómo puedo evitar a que cierta situación me controle. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Con eso concluyo la explicación del experimento de la cárcel de Stanford, un experimento que, aunque controvertido, nos dejó lecciones que siguen vigentes durante hoy en día. Muchas gracias.